Hola, soy Guillermo Vélez Parra, docente de radiología de la Universidad CES de pre y posgrado. En el presente video instruccional vamos a hablar de tomografía de tórax, semiología básica. La idea es hacer una analogía con los hallazgos radiológicos en cuanto a la parte tomográfica, cómo se ven en tomografía, y algunos hallazgos que no se ven en radiografía que son propios de este método diagnóstico. Bueno, vamos a empezar por el patrón alveolar. Lo primero que tenemos que entender es qué está pasando en el saco alveolar cuando tenemos una neumonía, un edema pulmonar, etcétera, etcétera. Este es un saco alveolar vacío del bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. Este es el conjunto de alvéolos que se llenan de algún contenido X, pus, sangre o líquido, y va confluyendo y se forma el patrón alveolar. Los principios del patrón alveolar en tomografía son los mismos de la radiografía y la definición es la misma: opacidades confluentes con broncograma aéreo de distribución lobar y que tienen múltiples etiologías. Vamos a ver cómo se ve en tomografía. Esta es una ventana para parénquima. Miren que el mediastino apenas se insinúa. Se ve perfectamente el parénquima pulmonar. Esta es una consolidación ya del espacio aéreo con un broncograma aéreo bastante evidente, se ve mucho mejor por tomografía. Este es otro paciente con un patrón alveolar difuso que puede tener múltiples etiologías. Puede ser una hemorragia alveolar en un lupus, puede ser una neumonía multifocal, puede ser una enfermedad autoinmune del pulmón, etc. Esta es otra consolidación del espacio aéreo. Miren el broncograma aéreo como se ve bien en el segmento lateral del lóbulo medio. Y estas son opacidades que llaman algodonosas, que son como motitas de algodón en el parénquima pulmonar de distribución apical derecha. Entonces básicamente se ve lo mismo que en el estudio radiológico, en el estudio tomográfico. Vamos a hablar del intersticio. Este sí es un hallazgo radiológico que tiene mucho más, se puede especificar y se puede ver mucho mejor en la tomografía que en la radiografía. En la radiografía simplemente podemos decir patrón intersticial, reticular o reticulonodular o micronodular. En el estudio tomográfico podemos ser mucho más específicos. Un recorderis básico de qué tipo de intersticio tenemos. Acuérdense que hay un intersticio central o peribroncovascular o axial, también lo dicen en algunos libros axial, y hay un intersticio periférico o apendicular, que son los septos interlobulillares. ¿Listo? Pues cuando hay un contenido X en ese intersticio se va a ver, normalmente no se ve. Recuerden que el pulmón se ve grisecito con las estructuras vasculares y normalmente no podemos ver absolutamente nada del intersticio, a menos que haya ocupación por alguna cosa, por cáncer, por edema pulmonar, etcétera, etcétera. Bueno, este es un paciente normal en el que se ve gris y estas son estructuras vasculares, y estos son dos pacientes completamente anormales. Miren que se delimitan los poliedros. Acá no hay poliedros. Estos poliedros corresponden a los septos interlobulillares que están engrosados y por eso los vemos hiperdensos. Estos son septos interlobulillares hiperdensos por una enfermedad intersticial de cualquier etiología. El estadio final de la enfermedad intersticial, el otro término que van a ver en los informes radiológicos, es el panal de abejas. ¿Qué es la panalización? Es la presencia de múltiples quistes que confluyen y pueden tener una distribución aleatoria o un gradiente apicobasal, o sea que es mayor en las bases que en los ápices o viceversa, y de acuerdo al patrón de distribución y a la morfología vamos a sugerir algunos diagnósticos. Entonces, esta es una panalización típica. Miren que tiene forma como de panal de abejas, y estas son las múltiples imágenes quísticas en filitas. Esto ya es un estadio final de una patología intersticial y puede ser idiopática o puede ser secundaria a múltiples etiologías. Bueno, la atelectasia tiene los mismos principios en tomografía que en la radiografía simple, que
aspectos tomográficos hay que tener en cuenta. Primero, que hay broncograma aéreo, puede haber broncograma aéreo en la atelectasia en tomografía, distinta a la radiografía, que no se ve normalmente el broncograma aéreo, pero tiene los mismos otros principios: la pérdida de volumen, la morfología, la aparición y desaparición en el tiempo. Es una atelectasia en un paciente que tiene una sonda de toracostomía. Miren que es capta, porque es pulmón aglomerado, y eso capta con el medio de contraste y tiene una morfología como retraída. Aquí vemos una atelectasia con una forma triangular que capta, diferente a una consolidación que no capta, que tiene broncograma, aunque, como les mencioné anteriormente, la atelectasia puede tener broncograma aéreo. La morfología es muy importante. Miren esta atelectasia en el lóbulo superior derecho, que tiene una morfología como triangular. Bueno, otro aspecto importante es diferenciar cavitación, quista y bula. Es básicamente lo mismo que en el estudio radiológico. La cavitación tiene una pared gruesa, obviamente se ve mucho mejor por tomografía, y es un defecto, pues una imagen por una necrosis y una destrucción completa del parénquima en este sitio, y se produce una pared súper engrosada en la cavitación. Tiene un diámetro intermedio en las lesiones quísticas. Hay enfermedades multiquísticas del pulmón que tienen múltiples etiologías, y cuando tenemos el contexto infeccioso o traumático, a los quistes los llamamos neumatoceles, y tienen el mismo principio: la pared es de grosor intermedio y no hay enfisema alrededor. Es una diferencia importante para el hallazgo que sigue, que es la bula, de paredes imperceptibles y casi siempre con destrucción del parénquima pulmonar, como en este caso, que es el enfisema importantísimo. Micronódulo, nódulo y masa, básicamente lo mismo, menos de 3 milímetros micronódulo. En este paciente a la izquierda vemos una tuberculosis miliar muy clara, con incontables lesiones nodulares menores de 3 milímetros. Nódulos pulmonares, esta es una reconstrucción MIP o proyecciones de máxima intensidad, es una reconstrucción volumétrica que hacemos en el tomógrafo para realzar los vasos y tener una mejor visualización de los nódulos. Y estas son estructuras nodulares menores de 3 centímetros, entre 3 centímetros y 3 milímetros. Y las masas mayores de 3 centímetros, y ya por las características uno define si es benigna o maligna. Bueno, esto es mucho más difícil de ver por radiografía, que son las bronquiectasias. ¿Qué es la bronquiectasia? Normalmente hay una relación arteria-bronquio, el bronquio va paralelo a la arteria y deben medir más o menos lo mismo, como en este caso. El bronquio y la arteria, como unas gafas, ¿cierto? Unas gafas, diámetros muy similares, iguales. En la hipertensión pulmonar esto se invierte a favor de la estructura vascular. Miren que el vaso está mucho más gordo y el bronquio está más pequeño, y en la bronquiectasia es al contrario, se produce el famoso signo del anillo de sello, que es la arteria pequeña y el bronquio grande. Entonces es una pérdida de la relación arteria-bronquio, o si uno ve bronquios en la periferia también es un criterio de bronquiectasia. Eso es lo que tienen que saber. Estas son bronquiectasias, pues, que las puede ver uno por radiografía, varicosas, ¿cierto? Supremamente evidente el hallazgo, son dilataciones bronquiales, pues. Bueno, el otro concepto que deben tener en cuenta es el vidrio esmerilado. ¿Qué es vidrio esmerilado? Técnicamente es el aumento de la densidad del parénquima, y a través de ese aumento de la densidad se pueden ver los vasos, como en este caso. Miren el aumento de la densidad del parénquima y uno ve los vasos a través de ese aumento de la densidad. Miren que aquí está normal. Eso tiene múltiples etiologías: infecciosas, ocupacionales, tumorales, colagenosis, etcétera, etcétera. Entonces eso es un hallazgo semiológico que uno correlaciona con la clínica y hace un diagnóstico aproximado. También es muy útil en las enfermedades intersticiales, sobre todo las ocupacionales, como criterio de actividad. Si yo tengo un paciente expuesto en una fábrica o X sustancia y tengo áreas de vidrio esmerilado, esas son las zonas donde hay actividad de la enfermedad y donde debo hacer la biopsia pulmonar. Es otra de las utilidades de este hallazgo específico. Bueno, árbol en gemación, otro término que van a ver en los informes de radiología, es simplemente la importación del bronquiolo terminal. En esta gráfica
Está muy bien explicado, miren cómo se impacta el bronquiolo y se ve como un árbol en gemación, que es cuando el árbol pues va a florecer, y se ve el bronquiolo terminal, que normalmente no lo vemos. Miren que en este segmento del pulmón no se ven los bronquios terminales, los bronquiolos terminales, y aquí se ve perfectamente. ¿Qué indica la impactación bronquiolar? Proceso inflamatorio de la vía aérea pequeña, que inicialmente se describió en tuberculosis, pero hoy día se sabe que puede darlo otras etiologías, bacterianas, broncoaspiraciones crónicas, entre otros.